No podía creer lo que acababa de suceder. Mi tía Celia irrumpió en mi habitación sin llamar. Y allí estaba yo, con el diario abierto en mis rodillas, escribiendo sobre esos sentimientos confusos que me atormentaban hacia las mujeres. Específicamente hacia ella. El silencio se hizo ensordecedor cuando sus ojos se posaron en las palabras que revelaban mi secreto más profundo. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Me llamo Ana. Y vivo en Sevilla. Esa ciudad de pasión y tradiciones que a veces ahoga a quienes no encajan en sus moldes. Tengo 25 años. Y desde niña he sentido que algo en mí era diferente. No era solo la atracción por las chicas en el colegio, sino una conexión profunda, emocional, que me hacía cuestionar todo lo que mi familia católica y conservadora me había enseñado. Mi madre, viuda desde hace 10 años, siempre ha insistido en que el amor verdadero solo existe entre un hombre y una mujer. Y que cualquier desviación es un pecado que se paga caro. Pero yo, en la intimidad de mi habitación en nuestra casa antigua del barrio de Triana, me permitía soñar con algo más. Celia es la hermana menor de mi madre. Mi tía favorita. A sus 40 años. Es una mujer vibrante, con una risa que ilumina las fiestas familiares y una independencia que siempre he admirado. Es soltera, dedicada a su trabajo como profesora de literatura en la Universidad de Sevilla. Y vive en un pequeño apartamento en el centro histórico. Desde que era adolescente, la he visto como un modelo a seguir, fuerte, inteligente y con un aura de misterio que me intrigaba. Pero lately, esos sentimientos se habían transformado en algo más intenso. Algo que me aterrorizaba admitir. Aquella tarde de verano, el calor sevillano era asfixiante. Las calles olían a azahar y a tapas fritas de los bares cercanos. Yo había regresado temprano de mi trabajo en una librería local. Exhausta pero inquieta. Me senté en la cama. Saqué mi diario, ese cuaderno desgastado que guardaba bajo el colchón, y empecé a escribir. Celia. Porque cada vez que te veo, mi corazón late como si estuviera en una procesión de Semana Santa. Tus ojos, tan profundos como el Guadalquivir, me hacen desear cosas que no debería. Las palabras fluían como un torrente, liberando la tensión que había acumulado durante meses. De repente, la puerta se abrió de golpe. Celia entró con una sonrisa, llevando una bolsa de naranjas frescas que había comprado en el mercado. Ana. Mira qué. Su voz se cortó al verme congelada. El diario aún en mis manos. Sus ojos bajaron a las páginas. Y vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a confusión. Y luego a algo que no pude descifrar. ¿Qué es esto?, murmuró, acercándose. Intenté cerrar el cuaderno. Pero era tarde. Ella había leído lo suficiente. El pánico me invadió. Me levanté de un salto, balbuceando excusas. Tía. No es lo que piensas. Es solo un ejercicio de escritura. Pero mis mejillas ardían. Y mis manos temblaban. Celia se quedó allí, inmóvil, procesando. En lugar de enojarse o gritar, como temía, simplemente cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el borde de la cama. Ana. Siéntate. Tenemos que hablar. Esa conversación cambió todo. Celia me confesó algo que nunca imaginé,
Ella también era lesbiana. Lo había ocultado toda su vida por miedo al rechazo familiar. Especialmente de mi madre. Su hermana mayor. En España. En los años 80. No era fácil, dijo con voz temblorosa. Tuve una relación secreta en la universidad. Pero terminó mal. Desde entonces. He vivido sola. Pero no infeliz. Sus palabras me dejaron atónita. Mi tía. La mujer perfecta a mis ojos. ¿Había pasado por lo mismo que yo? Pero el alivio inicial se transformó en conflicto. Celia me advirtió que no dijera nada. Que nuestra familia no lo entendería. Tu madre me desheredaría. Y a ti te echaría de casa, insistió. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, algo surgió entre nosotras, una conexión más profunda. Un entendimiento mutuo que rayaba en lo prohibido. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un segundo, sentí una chispa que me aterrorizó y excitó al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino. Empecé a pasar más tiempo con Celia. Bajo el pretexto de ayudarla con sus clases. Caminábamos por las plazas de Sevilla. Como la Plaza de España. Donde los azulejos brillaban bajo el sol. Y hablábamos de literatura. De Lorca y sus poemas sobre amores imposibles. El amor es como el flamenco, me dijo una vez. Intenso. Doloroso. Pero liberador. Sus palabras resonaban en mí. Y poco a poco, mis sentimientos hacia ella se intensificaban. Sin embargo, el secreto pesaba. Mi mejor amiga, María, notó mi distracción y me presionó para que confesara. Estás rara, Ana. Es por un chico. Le mentí. Pero su curiosidad creció. Y entonces llegó el primer conflicto, en una cena familiar. Mi madre mencionó casualmente que Celia debería buscar un marido. A tu edad, hermana, no puedes seguir sola. Celia sonrió forzosamente. Pero yo vi el dolor en sus ojos. Esa noche, en su apartamento, lloramos juntas. Y en un impulso, la abracé. Fue el comienzo de algo que no podíamos detener. Pero el destino es caprichoso en Sevilla. Un día, mientras paseábamos por el Alcázar, un jardín de ensueños árabes, Celia me tomó de la mano. Ana. Esto es peligroso, susurró. Somos familia. Sin embargo, el roce de su piel me hizo ignorar las advertencias. Empezamos a vernos en secreto. Compartiendo besos robados en las sombras de las calles empedradas. Era romántico. Pero también tortuoso. ¿Qué diría la sociedad? ¿Y nuestra familia? El conflicto se agudizó cuando descubrí un secreto de Celia. Había tenido una amante en el pasado. Una mujer llamada Isabel. Que la dejó por casarse con un hombre para complacer a su familia. Celia aún guardaba cartas de ella. Y al encontrarlas por accidente en su cajón, sentí celos irracionales. ¿Todavía la amas?, le pregunté. Furiosa. Ella negó. Pero la duda se instaló en mi corazón. La duda creció como una enredadera en las paredes antiguas de Sevilla. Aquella noche, después de encontrar las cartas de Isabel, confronté a Celia en su apartamento. Si me quieres, ¿por qué guardas esto?, grité.
agitando los papeles amarillentos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ana. Eso fue hace años. Era joven. Como tú ahora. Pero el amor no se borra tan fácilmente. Sus palabras me dolieron. Pero también me hicieron entender su profundidad emocional. Nos reconciliamos esa noche. Hablando hasta el amanecer sobre nuestros miedos y sueños. Sin embargo, los secretos tienen una forma de revelarse. Mi madre empezó a sospechar de nuestras salidas frecuentes. Pasas demasiado tiempo con tu tía, me dijo un día mientras preparábamos paella en la cocina. Deberías buscar un novio. Ana. Eres joven y guapa. Sus comentarios. Inocentes en apariencia. Me herían como cuchillos. Mentí. Diciendo que Celia me ayudaba con un curso de literatura. Pero la tensión aumentaba. En medio de esto, conocí a Laura, una compañera de trabajo en la librería. Era abierta, lesbiana declarada, y participaba en grupos de apoyo LGBT en Sevilla. Deberías venir a una reunión, me invitó. Al principio, dudé. Pero la curiosidad y la necesidad de comunidad me llevaron allí. En un pequeño café en el barrio de Santa Cruz. Rodeada de mujeres como yo. Sentí por primera vez que no estaba sola. Laura me atrajo con su confianza. Y por un momento, consideré si mis sentimientos por Celia eran solo una confusión familiar. Pero el corazón no miente. Una tarde, después de la reunión, Laura me besó en un impulso. Fue dulce, pero vacío comparado con lo que sentía por Celia. Me aparté, confundida, y corrí a casa. Esa noche, le conté todo a Celia, esperando comprensión. En cambio, explotó. ¿Estás viendo a otra?, gritó. Su voz quebrada por los celos. Somos familia. Ana. Esto ya es lo suficientemente complicado. Su reacción me sorprendió, nunca la había visto tan vulnerable. Discutimos durante horas. Revelando inseguridades profundas, ella temía perderme por su edad. Yo temía que nuestro lazo familiar nos destruyera. El punto de quiebre llegó en la feria de abril. Sevilla estaba en fiesta, casetas con luces. Flamenco resonando. Mujeres en trajes de gitana. Celia y yo nos encontramos en secreto en una caseta apartada. Bailamos al ritmo de sevillanas. Nuestros cuerpos cercanos. Pero la alegría se truncó cuando mi madre apareció inesperadamente. ¡Qué coincidencia!, exclamó. Pero sus ojos escrutadores nos delataron. Más tarde, me interrogó: ¿qué pasa entre vosotras? Negué todo. Pero el daño estaba hecho. Entonces, la traición. María, mi amiga, había visto las cartas de Isabel que yo había dejado caer accidentalmente en mi bolso. Celosa de mi cercanía con Celia, pues ella misma tenía sentimientos no confesados hacia mí. Decidió contarle todo a mi madre. Ana está enredada en algo malo, le dijo, exagerando los detalles. Mi madre, horrorizada, confrontó a Celia en una cena familiar explosiva. Has corrompido a mi hija, gritó. Lágrimas corriendo por su rostro. Celia, pálida, intentó explicar: hermana, no es corrupción. Es amor.
Pero las palabras cayeron en oídos sordos. La familia se dividió. Mi tío, conservador, apoyó a mi madre, exigiendo que Celia se alejara. Yo, en medio del caos, me sentí traicionada por María y culpable por haber arrastrado a Celia a esto. Deberíamos parar, le dije entre sollozos en el parque de María Luisa. Bajo los árboles centenarios. Pero ella me tomó las manos, el amor no se rinde tan fácilmente. Ana. Lucharemos. Sin embargo, la presión era inmensa. Celia perdió amigos en la universidad cuando el rumor se extendió. Yo enfrenté miradas acusadoras en el trabajo. En un momento de debilidad, consideré casarme con un amigo de la familia para normalizar mi vida. Como sugería mi madre. Es lo mejor, insistía ella. Pero la idea me repugnaba, sería traicionar mi esencia. El clímax inesperado ocurrió en la Semana Santa. Durante la procesión de la Macarena. Entre velas y saetas. Celia y yo nos encontramos en la multitud. No puedo vivir sin ti, susurré. Pero entonces, Isabel reapareció. Había oído los rumores y vino a ayudar a Celia, proponiendo que huyeran juntas a Madrid. Aquí os destruirán, dijo. Celosa. Acusé a Celia de no haber superado el pasado. Elige, grité en las calles abarrotadas. Celia me eligió a mí. Rechazó a Isabel. Pero el daño estaba hecho. Mi madre, enterada de todo, me dio un ultimátum: elige a tu familia o a ella. Lágrimas. Gritos. Corazones rotos. En esa noche santa, Sevilla parecía llorar con nosotros. La decisión fue agonizante. Tras el ultimátum de mi madre, pasé noches en vela en mi habitación, mirando el techo agrietado de nuestra casa en Triana. Sevilla, con su río sereno y sus puentes iluminados, parecía burlarse de mi termo interior. ¿Podía renunciar a mi familia por amor? ¿O sacrificar mi felicidad por la tradición? Celia y yo nos reunimos en secreto en el Real Alcázar, entre jardines perfumados y fuentes murmurantes. Ana, no quiero que pierdas a tu madre por mí, dijo. Su voz quebrada. Pero sus ojos decían lo contrario: me necesitaba tanto como yo a ella. Somos más que tía y sobrina, respondí. Somos almas gemelas. En ese momento, nos prometimos luchar. Pero el camino era espinoso. La sociedad sevillana, con su mezcla de progresismo y conservadurismo, nos juzgaba. Rumores corrían como el viento en las plazas: la profesora y su sobrina. Celia enfrentó presiones en la universidad, colegas la miraban con desconfianza. Yo perdí mi trabajo en la librería cuando el dueño, un católico devoto, oyó los chismes. No quiero escándalos, dijo. En medio del caos, surgió una aliada inesperada, mi prima Lola, hija de mi tío. A sus 20 años, era abierta y moderna, estudiando en Barcelona. Tía Celia. Prima Ana. Os apoyo, nos dijo en una llamada. El amor es amor. Su respaldo nos dio esperanza. Pero también avivó el conflicto familiar. Mi madre, furiosa, la acusó de traidora. El punto álgido llegó en una reunión familiar en Navidad. La mesa estaba llena de turrones y polvorones.
Pero el aire era tenso. Mi madre anunció, Celia. Si no dejas esta locura, no eres bienvenida. Celia. Con dignidad. Se levantó, hermana. He vivido en las sombras demasiado tiempo. Amo a Ana. Y eso no cambiará. Salí con ella, dejando a mi madre llorando. Fuera. En las calles decoradas con luces. Nos abrazamos. Hemos perdido mucho, dije. Pero nos tenemos, respondió ella. Sin embargo, la realidad golpeó, sin trabajo. Sin apoyo. ¿Cómo sobreviviríamos? Celia sugirió mudarnos a Madrid, donde la comunidad LGBT era más fuerte. Allí podemos empezar de nuevo. La idea me aterrorizaba, Sevilla era mi hogar. Con sus ferias y sus pasiones. Pero antes de decidir, un secreto del pasado salió a la luz. Mi madre confesó en una carta que ella misma había tenido sentimientos por una mujer en su juventud. Pero los reprimió por el deber familiar. No quiero que sufras como yo, escribió. Esa revelación nos dejó atónitas. ¿Hipocresía o miedo? Confrontamos a mi madre en el puente de Triana. Con el Guadalquivir testigo. Mamá. ¿Por qué nos juzgas entonces?, pregunté. Lágrimas fluyeron. Tenía miedo, admitió. De perderos. De que la sociedad os destruya. Ese momento de vulnerabilidad abrió una grieta en el muro. No fue una reconciliación inmediata. Pero un comienzo. Mi madre acordó darnos tiempo. Aunque con reservas. Sin embargo, la traición de María resurgió. Arrepentida. Me buscó, Ana. Lo siento. Estaba celosa. La perdoné. Pero el daño perduraba. En paralelo, Isabel intentó sabotearnos, enviando mensajes anónimos a la familia. Celia nunca me olvidó, decía uno. Celia. Furiosa. La confrontó, mi pasado es mío. Pero mi futuro es con Ana. El clímax emocional ocurrió en el Corpus Christi. Con procesiones y alfombras de flores. Celia y yo caminamos juntas. Ignorando miradas. De repente. Mi madre se unió, no lo entiendo del todo. Pero sois mi familia. Fue un gesto inesperado. Un rayo de esperanza en la tormenta. Pero no todo era perfecto. Decidimos quedarnos en Sevilla. Luchando por aceptación. Celia retomó sus clases con cabeza alta, yo encontré trabajo en un café progresista. Nuestra relación se profundizó. Con paseos por el barrio Santa Cruz. Compartiendo poemas de Becker sobre amores eternos. Aún así, desafíos persistían. Amigos se alejaron. Y la presión social nos probaba. En un momento de duda, Celia propuso separarnos, para tu bien. Rechacé, juntas o nada. Esa determinación nos unió más. Con el tiempo, la tormenta amainó. Sevilla. Ciudad de contrastes. Nos vio evolucionar. Mi madre. Lentamente. Aceptó nuestra relación. No es fácil, dijo en una cena reconciliadora. Pero el amor de una madre es incondicional. Sus palabras sanaron heridas profundas. Aunque el camino fue largo. Celia y yo encontramos refugio en la comunidad LGBT local. Participamos en eventos en el Orgullo de Sevilla.
donde banderas arcoíris ondeaban en la Alameda de Hércules. Allí conocimos parejas como nosotras, compartiendo historias de resiliencia. España ha cambiado, nos dijo una activista. Pero el cambio empieza en casa. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió, la salud de Celia. Descubrió un problema cardíaco menor. Heredado familiar. No es grave, aseguró el médico. Pero me aterrorizó. ¿Y si te pierdo? Lloré en el Hospital Virgen del Rocío. Ella sonrió, entonces. Habremos vivido plenamente. Ese susto nos hizo valorar cada momento. Planeando viajes a Granada y Córdoba. Explorando la Andalucía que amábamos. La dimensión humana se profundizó. Reflexioné sobre mi identidad, ser lesbiana no era solo atracción, sino una forma de amar auténtica. Celia me enseñó a abrazar mi vulnerabilidad. Citando a García Lorca, el duende del flamenco es el dolor hecho arte. Nuestra relación era eso, dolor y belleza entrelazados. Pero el pasado no descansaba. Isabel regresó. Arrepentida. Pidiendo perdón. Fui cobarde, admitió en un café. Celia la perdonó. Pero dejó claro, mi corazón es de Ana. Ese cierre nos liberó. En un giro inesperado. Mi madre organizó una cena familiar donde anunció su apoyo público. He aprendido que el amor no tiene moldes, dijo. Lágrimas y abrazos sellaron la reconciliación. Sevilla. Con su calidez. Nos envolvió. Nuestra vida se normalizó, paseos por el río. Tardes en la Giralda. Compartiendo sueños. Planeamos un compromiso simbólico en los jardines del Alcázar. Rodeadas de amigos aceptantes. Sin embargo, no fue un final de cuento. Desafíos persistían, discriminación sutil. Dudas internas. Pero nuestra resiliencia creció. Somos como el olivo andaluz, dijo Celia. Raíces profundas. Resistentes al viento. El punto culminante fue en la noche de San Juan. Con hogueras en la playa. Saltamos las llamas juntas. Purificando nuestro amor. Por siempre susurramos. Años después. Miro atrás y veo cómo nuestra historia transformó vidas. Mi madre se convirtió en aliada. Uniéndose a grupos de padres LGBT. Por mis hijas, decía. Refiriéndose a nosotras. Sevilla. Con su evolución. Nos vio prosperar. Celia publicó un libro sobre amores prohibidos en la literatura española. Inspirado en nosotras, yo abrí una librería inclusiva en Triana. Pero el verdadero final humano radica en la aceptación. No fue fácil, hubo noches de lágrimas. Decisiones dolorosas. Elegí el amor sobre el miedo. Celia eligió la verdad sobre el silencio. Nuestra relación, nacida de un momento incómodo, floreció en algo profundo y real. Hoy caminamos por las calles de Sevilla. Mano en mano. Sin escondernos. El sol sevillano ilumina nuestro camino. Recordándonos que el amor, en todas sus formas, es lo que nos hace humanos. Y en esa ciudad de pasiones, encontramos nuestra paz.